En abril de 2018, Nicaragua vivió un despertar cívico sin precedentes. Al caer la tarde del miércoles 18 de abril, centenares de personas se aglomeraron cerca del sector de Camino de Oriente en Managua. Su objetivo, protestar contra el anuncio de unas reformas unilaterales que eliminarían varios beneficios en el sistema de seguridad social. La respuesta del gobierno fue inmediata y violenta. Turbas del Frente Sandinista, motorizados y policías golpearon y asaltaron a quienes protestaban. La represión provocó más protestas, encabezadas por los estudiantes universitarios. ¡Señor! ¡Señora! ¡No sean diferentes! En los días siguientes, las protestas se extendieron a León, Masaya, Estelí, Matagalpa y pronto se sumó el país entero. Las manifestaciones se convirtieron en una demanda nacional de cambio. 7 años después, la versión del gobierno insiste en calificar aquellas protestas como un intento fallido de golpe de Estado, orquestado por supuestas fuerzas nacionales y extranjeras. 7 años desde las masacres, 7 años desde las imperdonables noches y días de terror, 7 años desde la traición suprema a la patria y al pueblo, 7 años desde el ataque injustificable del odio, la crueldad y la ambición. El gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo se presenta a sí mismo como la víctima. Su objetivo es intentar borrar la memoria de abril y la represión y la masacre que ordenó en contra de las protestas. Pero los testimonios de los protagonistas de la rebelión ciudadana relatan un despertar espontáneo frente a años de abusos, violaciones a los derechos humanos, autoritarismo, impunidad y la violencia desmedida de la dictadura que se aferra al poder con un proyecto dinástico bajo un estado policial de facto. Confidencial conversó con madres y familiares de los asesinados, con jóvenes que se atrincheraron en recintos universitarios y barrios y fueron desalojados a balazos por la policía y grupos paramilitares, y con políticos y activistas que mantienen viva la verdad histórica de la rebelión de abril frente a la mentira oficialista. Era una marcha pacífica, mi hijo eran estudiantes y nos fuimos a esas protestas desde abril. Nosotros fuimos más empáticamente, sobre todo cuando asesinaron a los muchachos a partir del 19 y 20 de abril. Yo lloraba, me dolía el corazón porque yo decía, puede ser uno de mis hijos también y un niño, unas criaturas que fueron afectadas. Participamos todos en esa marcha del 30 de mayo y allí fue asesinado. Es mentira la narrativa que ahora quiere dar el gobierno diciendo de que eran delincuentes. No ha habido acceso a la justicia, a escucha, al contrario, lo que hemos recibido ha sido un obstáculo hacia obtener esa verdad, hacia obtener esa justicia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos confirmó que más de 350 personas fueron asesinadas en Nicaragua entre abril y septiembre de 2018, la mayoría víctimas de la represión a cargo de la policía y grupos paramilitares. Francis Valdivia perdió a su hermano Franco, asesinado el 20 de abril en la ciudad de Estelí. Josefa Mesa, madre de Jonathan Morazán, perdió a su hijo en la masacre contra la marcha del 30 de mayo, que se convocó el Día de las Madres en Nicaragua, en solidaridad con otras madres que habían perdido a sus hijos. Ambas fueron perseguidas por reclamar justicia
y tuvieron que exiliarse para proteger sus vidas o evitar la cárcel, como le ocurrió a Yader Parajón, quien fue preso político por participar en las protestas y exigir justicia por Jimmy, su hermano asesinado. Mi primera participación fue llevando picos, sardinas, agua a Lupoli, exactamente el día viernes, el primer viernes, que fue el 20 de abril. Cuando nosotros le practicamos una autopsia a mi hermano, la renuencia del sistema de medicina legal se miraba que ellos tenían una presión superior. En mayo de 2018, tras semanas de protestas en todo el país y decenas de muertos, el gobierno le pidió a la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica convocar a un diálogo nacional con representantes de la sociedad civil, estudiantes universitarios, empresarios, campesinos, académicos y mujeres se organizaron en la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. De frente a Ortega, Murillo y varios de sus operadores, estudiantes de distintas universidades exigieron a Ortega que cesara la represión y leyeron la lista de los asesinados, que entonces eran más de 60. Estamos aquí y hemos aceptado estar en esta mesa con todo el debido respeto de ustedes para exigirle ahorita mismo que ordene el cese inmediato de los ataques. Que se investigue realmente, que se nos dé la lista cuántos desaparecidos hay en Nicaragua, que me pasen ya la lista de cuántos desaparecidos y cuántos prisioneros políticos hay en Nicaragua, que no se utilice la mentira, que nos pasen la lista. Pidieron lista de nuestros muertos y aquí se la tenemos. Moroni López García, Managua, UNI. Presente. Franco Valdivia Machado, Estelí. Presente. Darwin Manuel Urbina, Managua. Presente. Hilton Rafael Manzanares, Managua. Presente. Richard Pavón Bermúdez, Tipitapa. Presente. Álvaro Manuel Conrado Dávila, de 15 años. Carlos Alberto Bonilla López, Ciudad Sandino. Pero el diálogo fracasó semanas más tarde. Por un lado, los sectores representados en la Alianza Cívica exigían que el gobierno ordenara el desarme de los paramilitares y el cese de la represión. Por el otro, el gobierno reclamaba que se eliminaran los tranques y barricadas que la población había levantado en carreteras y barrios. Aquellos muros eran una defensa improvisada contra una amenaza letal. Cada noche, grupos de encapuchados portando armas de fuego y de alto calibre surcaban las calles en camionetas doble cabina, disparando indiscriminadamente. La población las bautizó como las caravanas de la muerte, porque tras su paso, el día siguiente empezaba contando cuántos habían muerto en la noche anterior. Las barricadas en su momento sirvieron de defensa ante la agresión que vivíamos por grupos de paramilitares y miembros de la Policía Nacional que intentaban disuadir toda manifestación en contra del régimen de Daniel Ortega, pero sobre todo querer silenciar la voz de las víctimas que clamaban y continúan clamando por justicia. Las barricadas de León se levantaron espontáneamente. Nosotros nunca le pedimos a las personas que levantaran barricadas. Un día estábamos nosotros en una marcha y cuando estábamos en esta marcha había una contramarcha del gobierno. Ellos nos atacaron a nosotros con morteros, con armas. Hubieron personas fallecidas. Y cuando la población se dio cuenta de que esto estaba pasando en León, ellos automáticamente empezaron a levantar barricadas para defenderse de la policía y de los paramilitares. El 30 de mayo, Nicaragua se movilizó para acompañar a las madres de los entonces más de 90 asesinados por la matanza contra la rebelión. En Managua, miles de manifestantes caminaron ocupando por completo avenidas de 6 y 4 carriles a lo largo de una extensión de más de 4 kilómetros. Personas de todas las edades llegaron vestidas de negro o de azul y blanco, portando banderas de Nicaragua o pancartas de distintos tamaños. Algunas también llevaron flores.
Y en un día de tradicional festejo, ahora manchado por el luto nacional, se acercaron a abrazar a las madres que encabezaban la marcha con fotos de sus hijos asesinados. Al frente de la marcha, sobre una enorme pancarta negra, se leía: "Exigimos justicia". En otra: "Nicaragua está de luto". La manifestación era tan numerosa que fue nombrada como la madre de todas las marchas. Por eso, nadie imaginó que terminaría en una nueva masacre, menos con francotiradores disparando a manifestantes desarmados. 16 personas murieron ese día. En respuesta, los tranques de todo el país se recrudecieron y, pese a los ataques, no lograron eliminarlos. Los ataques de las caravanas de la muerte, que ocurrían de noche, se convirtieron en una sangrienta operación limpieza, que atacó a plena luz del día en las ciudades emblemáticas de las protestas y en las universidades donde los estudiantes se habían atrincherado. Nunca se me olvida cómo estábamos desde la universidad de una forma tranquila cuando alguien comenzó a decir: eso se escuchan detonaciones. Y nosotros al inicio no estábamos acostumbrados a recibir ataques a plena luz del día. Usualmente ocurrían en la madrugada, cuando no pudieran haber testigos. El viernes 13 de julio, los universitarios atrincherados en la UNAM Managua fueron atacados a plena luz del día. Lograron salir y refugiarse en la parroquia cercana de la Divina Misericordia. Hasta ahí los siguieron la policía y los paramilitares, que les dispararon durante más de 17 horas. 2 universitarios fueron asesinados en ese ataque y hubo varios heridos. El tiempo se pasó como nunca antes en mi vida, porque cada segundo parecía una hora de estar soportando dolor, de estar soportando llanto, la gente nerviosa, que se transmitía ese miedo también. La operación limpieza desmanteló los tranques y barricadas a punta de balazos. Policías y paramilitares, uniformados con camisetas azules y los rostros cubiertos con pasamontañas negros o pañoletas del Frente Sandinista, ingresaban en caravanas de patrullas y camionetas a las ciudades y barrios. ¡Lo van a matar! Dispararon indiscriminadamente, dejando una mortandad a su paso. ¡El comandante Daniel Ortega! Tras la masacre, los uniformados aparecían en los medios de propaganda oficialista, acomodando adoquines, limpiando plazas y ondeando la bandera partidaria. También se les vio luciendo sus armas, varias de ellas de uso restringido por la ley al Ejército de Nicaragua. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos documentó 210 personas asesinadas entre junio y julio de 2018. Proclamamos que el amor junto al trabajo es la enseña triunfal de esta Nicaragua. Tras la nueva masacre, Ortega y Murillo festejaron el 19 de julio el 39 aniversario del triunfo de 1979 en contra de la dictadura somocista. Aquella fue la revolución que llevó a Ortega al poder, primero como coordinador de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional y luego como presidente, hasta su derrota electoral en 1990, en una Nicaragua exhausta por la guerra. En nombre de nuestra patria, cumplir y hacer cumplir la Constitución política. En su regreso al poder en 2007, Ortega prometió un gobierno de unidad, reconciliación y justicia social, pero se atornilló en el poder a través de reformas ilegales, votaciones ampliamente cuestionadas y la masacre que terminó de confirmar su objetivo de seguir en el poder a cualquier costo. En aquel mitin ante sus simpatizantes, Ortega celebró la eliminación de los tranques. Dijo que fue una batalla para restablecer el orden y la paz y también denunció un intento fallido de golpe de Estado, por el cual incluso responsabilizó a los obispos que mediaron en el diálogo. Hemos enfrentado una conspiración armada y financiada por fuerzas internas que todos conocemos y por fuerzas externas que totalmente identificamos. Se venía organizando el golpe. Lo veíamos. Un golpe de Estado
querían provocar en Nicaragua. Me dolió que mis señores obispos tuvieran esa actitud de golpistas. Me dolió. Y ahí mismo ellos se descalificaron como mediadores, se descalificaron como testigos. ¿Por qué? Porque su mensaje claro fue el golpe. Entonces estamos bajo la amenaza. El gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo se niega a aceptar que el estallido social de abril comenzó como un movimiento autoconvocado, que escaló en una demanda de cambio por la violencia y la represión que ordenó en contra de la población que se manifestaba en las calles. Al contrario, insiste en su versión de un supuesto intento fallido de golpe de Estado. Provocar un levantamiento como el que provocaron aquí en abril del año 2018. Un levantamiento bien articulado, bien organizado por las agencias del gobierno norteamericano, con gente incluso entrenada en los Estados Unidos, y cuando el país estaba en condiciones realmente de crecimiento, de desarrollo, lo que hicieron fue provocar un levantamiento criminal, cobarde, armado. Pero ninguno de los organismos internacionales de derechos humanos que fueron autorizados por el gobierno para investigar los hechos en el país encontró algún indicio de un supuesto golpe de Estado. En cambio, confirmaron que la represión fue provocada por el gobierno y entonces el gobierno los expulsó del país. Si uno habla de un golpe de Estado, da una sensación de que es una alteración del Estado del Derecho y que el Estado tiene que protegerse por todos los medios, como si fuera un intento de toma del poder por la vía armada. Nosotros no hemos encontrado indicios ni que fuera así, ni siquiera que fuera algo orquestado, que hubiera un plan premeditado, sino ha sido una escalada provocada sobre todo a iniciativa del Estado y sus fuerzas. En su objetivo de reescribir la historia, el gobierno pretende ocultar la verdad bajo una falsa normalidad. Aquí reina la paz, que es la gran victoria, el gran triunfo de las familias nicaragüenses. Hoy habitamos el país que queremos, que merecemos y que defendemos. Nuestra Nicaragua siempre libre, bendita, bendecida con la fuerza del amor que todo puede y todo vence. Hay un discurso oficial que quiere tapar el sol con un dedo y es imposible. Y todo el mundo lo sabe en Nicaragua y lo saben también incluso personas que por miedo siguen dentro del régimen ahorita. No se le puede llamar conspiración a una inconformidad social, a la inconformidad de una nación que simplemente estaba siendo avasallada, asesinada, encarcelada y hoy exiliada. Había una crisis económica, había una crisis de confianza, había una crisis política, había una crisis en el sistema electoral, había una crisis en la costa Caribe. La ofensiva de los Ortega Murillo había tocado a todo el país, esa es la verdad. Y ya habían reprimido a los campesinos. Entonces, claro, el 2018 lo que habían eran una suma de agravios, una suma de agravios. Todos esos agravios salieron a la calle, se juntaron en uno solo. Ortega reaccionó con un discurso, que golpista, que no sé qué, que no sé cuánto. A mí me decían eso los interrogadores en la cárcel. Yo les decía, miren, da un golpe el que tiene la fuerza. ¿Quién tiene la fuerza? ¿Nosotros teníamos la fuerza? No, la tenía el gobierno, la fuerza militar, la fuerza policial. ¿Y quiénes están a favor de que se mantengan los tranques? Y levantan la mano todos los bandidos esos. La narrativa oficial alega que el golpe de Estado contó con el financiamiento del gobierno de Estados Unidos a través de formaciones políticas a mujeres y jóvenes y fondos para las ONGs. Esa pregunta nos la han hecho a los más de 5.000 presos y presas políticas que Ortega ha tenido en cárceles desde el 2018 a la fecha. Nadie nos pagó nunca nada.
Yo nunca recibí un peso. Ningún miembro del movimiento 19 de abril y menos aún de todos aquellos ciudadanos que participamos en la protesta cívica del año 2018 recibimos un salario o un bono con el fin de denunciar y demandar justicia por los muchachos asesinados por parte del régimen de Daniel Ortega. Mi participación en el contexto fue completamente espontánea. No recibí ningún tipo de pago, de financiamiento, ni de indicaciones. Más bien recibí contraindicaciones de mi familia que me pedían mantenerme al margen por lo peligroso que podría suponer. Ellos decían que yo la financiaba y a mí no me llegó ni un real. Pues a los Estados Unidos no les interesa ni jamás han metido un real para pagar una protesta. La deformación en el Frente Sandinista y en el régimen de los Ortega Murillo ha llegado a tal grado en que ellos creen que todo funciona como ellos funcionan. Ellos tienen que ofrecer dinero para que la gente vaya a vestirse de paramilitares, tienen que amenazarlos para que se vista de paramilitares, tienen que llevarles las camisetas y las máscaras para que se las ponga, tienen que ponerle los vehículos para que vaya, tienen que pagarle a algunos paramilitares para que se desplieguen. Es decir, la manera en cómo ellos actúan es la manera en cómo ellos creen que se actúa en el resto de la sociedad. Decir que la protesta fue financiada por la cooperación internacional es otra de las tantas mentiras oficiales que repiten para justificar su violencia. Las protestas no fueron importadas ni compradas, fueron una explosión cívica espontánea contra años de indignación acumulada. Ninguna embajada le dijo al pueblo que saliera a la calle. No somos golpistas, nosotros somos ciudadanos comunes y corrientes del pueblo y nosotros no estábamos armados en esa marcha. Por lo tanto, ellos no pueden decir que éramos nosotros golpistas ni éramos delincuentes, porque estábamos ahí con nuestra propia voluntad defendiendo un derecho que nos pertenece y el derecho a la vida. No estábamos ahí tratando de dar un golpe de Estado, jamás de los jamás. El discurso del gobierno es absolutamente falso en el sentido de que siempre habló de reconciliación cuando lo que propició fue polarización. Siempre habló de unidad cuando lo que propició fueron enfrentamientos. Las demandas no se inventaron en la mesa de diálogo, las demandas venían acumulándose desde hacía tiempo, pues que tenía que ver con institucionalidad, con democracia, con Estado de Derecho, con respeto, con sometimiento de las autoridades a las leyes. Y esas demandas, que son demandas de derechos fundamentales, el gobierno las vio con golpe de Estado, porque para ello el Estado tiene que ser un Estado autoritario, totalitario, en el que la gente no tenga derecho. Entonces, que la gente no se asuma como súbdito, para ellos es un golpe de Estado. El 31 de marzo de 2022, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció un grupo de expertos en derechos humanos sobre Nicaragua, con la tarea de investigar las violaciones y abusos cometidos en el país desde abril de 2018. Más de 1.500 entrevistas y 7.500 documentos. Entre marzo de 2023 y abril de 2025, el grupo ha presentado 10 informes detallando la violación sistemática de los derechos humanos de parte del gobierno. En sus informes de abril de 2025, el grupo señaló a Ortega, Murillo y más de 50 funcionarios como responsables de graves violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses y crímenes de lesa humanidad. El hallazgo más alarmante es que ya hemos tenido 1.500 entrevistas y más de 7.000 informes, información sobre el aparato en total que maneja el gobierno de Nicaragua para perpetrar estas violaciones. Y cuando me refiero al aparato, me refiero sobre todo al aparato de inteligencia responsable para generar información a quién seleccionar para las violaciones, como también para controlar a la población por un lado, y las cadenas de mando responsables para operacionalizar, una vez seleccionadas las personas para las violaciones, a ponerlo en práctica. El gobierno
nunca ha respondido desde 4 años a nuestras peticiones, desoye por completo las recomendaciones. El otro día hasta salió del Consejo de Derechos Humanos, aunque ni era miembro del Consejo, pero salió. Y entonces no, desgraciadamente, mira, lo mejor en cualquier situación es que hay diálogo. O sea, lamentamos que el gobierno nunca haya reaccionado con nuestro grupo. Nuestro trabajo, de todos modos, se ha desarrollado con estricto apego a los más altos estándares internacionales. Honores al presidente de la República. El 19 de abril de 2018, la maquinaria del Frente Sandinista fue convocada a una reunión de emergencia para bajar una orden terminante. Vamos con todo. El presidente del Banco Central me llama preguntando que qué es lo que está sucediendo y yo le digo, bueno, lo que está sucediendo es que la gente protestó por esto, pero la represión que hubo, la reacción fue desmedida. Usted que puede hablar con ellos, por favor hable con ellos porque a usted lo escuchan, tiene una posición donde lo pueden escuchar. Entonces él solo insistió en decirme, no, ¿qué orientaciones recibiste de Fidel Moreno? Y la orientación que recibimos de él en la reunión que hubo al día siguiente fue, vamos con todo, no vamos a dejar que nos roben la revolución, y el vamos con todo es vamos con todo, ¿verdad? Entonces él dijo, bueno, aquí no hay nada que discutir, yo no tengo nada que decir, hay que cumplir. Y que las personas que estuvieran opinando en contra de lo que estaba sucediendo del gobierno, que hiciéramos lista y se la pasáramos porque él podía trabajar con menos personas sin problema. La decisión circuló de inmediato en toda la estructura partidaria del gobierno, con efectos letales. Horas después se confirmaron los primeros 3 fallecidos, un saldo de muerte y sangre que se multiplicó por más de 100 en los meses siguientes. Estamos organizando el despeje de los tranques. Y el despeje de los tranques no duró mayor cosa. Fue un relámpagazo. No duró. O sea, no había ahí pues, una resistencia que iba a estar por semana. No. Fue una cuestión de horas. Apenas vieron llegar a la policía y a los combatientes históricos, no quedó nadie. Salían corriendo. Vamos con todo, dijeron ellos. Y se fueron con todo y mataron gente, ¿verdad? Mataron, hirieron, reprimieron, golpearon, sacaron paramilitares, todo. El grupo de expertos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han señalado directamente al gobierno. El saldo, más de 350 asesinados, más de 2.000 heridos, miles de personas detenidas arbitrariamente y encarceladas como reos de conciencia, con decenas de ellos aún en prisión, y además una crisis de desplazamiento forzado que ha obligado a más de 350.000 nicaragüenses al exilio. Los informes también describen patrones de represión que incluyen ejecuciones extrajudiciales, torturas y tratos crueles en las cárceles, violencia sexual como un método de castigo, detenciones arbitrarias sin debido proceso, desapariciones forzadas, criminalización de la disidencia, violaciones a la libertad de expresión y de prensa, prohibición del derecho a reunirse y manifestarse pacíficamente, eliminación de la autonomía universitaria, persecución religiosa, denegación del derecho a la nacionalidad y apatridia. ¿Cómo les duele? ¿Cómo les arde? Cuando les recordamos su fracaso, su derrota, los que nacieron traidores, los que son indignos, los que son cobardes, los que son vándalos, lacayos, esclavos de los imperialistas de la tierra, no son nicaragüenses. Yo creo que hay una cuestión en la cual podemos estar de acuerdo con Rosario Murillo y Daniel Ortega, que la gente no quiere a los golpistas, por eso es que no los quiere a ellos, porque ellos han hecho un golpe de Estado a Nicaragua. Si Rosario Murillo realmente creyera eso que dice, en Nicaragua habrían elecciones libres, justas y transparentes.
y no terminarían metiendo presos a cualquier candidato o candidata que se le oponga. Esos que están presos ahí son los hijos de perra de los imperialistas yanquis. En 2021, el régimen encarceló a los 7 aspirantes presidenciales de la oposición y a decenas de líderes políticos y sociales, eliminando cualquier tipo de competencia electoral. Las elecciones de 2021 fueron una farsa grotesca, sin competencia, sin libertades y con todos los precandidatos presidenciales en la cárcel o en el exilio. Fue un simulacro electoral diseñado para perpetuar a una pareja dictatorial que ha secuestrado al Estado. En su escalada represiva, Ortega y Murillo han ordenado la aprobación de un conjunto de leyes represivas para asfixiar cualquier disidencia, entre ellas la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros para criminalizar la recepción de fondos internacionales, la Ley Especial de Ciberdelitos o Ley Mordaza, para penalizar la difusión de información que el gobierno considere como falsa, la Ley 1055 de Defensa de los Derechos del Pueblo, usada para inhabilitar candidaturas opositoras, la Ley General de Regulación y Control de Organismos sin fines de lucro, que ha elevado a más de 5.500 el número de ONGs y asociaciones canceladas, incluyendo la confiscación de varias. Reformas al Código Penal, que amplían delitos de traición a la patria con cárcel, destierros e inhabilitación perpetua para cargos de elección popular. En febrero de 2025, también publicaron una supuesta reforma parcial a la Constitución Política, que en realidad es una nueva Constitución. Con ella, imponen una copresidencia, amplían los periodos de los cargos públicos, eliminan por ley la separación de los poderes del Estado e imponen la subordinación partidaria de la policía y el ejército. Un golpe final al ya colapsado Estado de Derecho nicaragüense. Ellos son los que están cada vez más solos. No hemos dejado de oponernos a esa forma dictatorial, represora y dinástica con la que Daniel Ortega y Rosario Murillo se siguen manteniendo en el poder. La oposición somos todos y todas, y eso es a lo que ellos le temen. Si realmente Rosario Murillo creyera y Daniel Ortega creyeran que son personas populares y queridas, no tendrían ese miedo. Los verías en la calle, en el supermercado comprando, normal, no encerrados en el búnker en el que están. La dictadura persigue, encarcela y destierra sistemáticamente a opositores y ciudadanos que no comulgan con sus ideas. Hasta mayo de 2025, han despojado de su nacionalidad y desterrado a 358 exreos políticos hacia Estados Unidos, el Vaticano y Guatemala. Otros 94 ciudadanos también fueron despojados de su nacionalidad y bienes patrimoniales. Igual han sido desterrados unos 200 religiosos, entre ellos 3 obispos y decenas de sacerdotes, y a otros no les han permitido el ingreso o retorno al país. Desde mediados de 2024, la maquinaria del destierro se ha intensificado, afectando a un número creciente de ciudadanos. El gobierno celebra su acción sin dar lugar a reclamos. Y allá andan, errantes por el mundo, porque eso es lo que merecen. No tienen patria, no tienen carácter, no tienen cariño, no conocen el amor. En ningún otro país del mundo se utiliza la privación arbitraria de la nacionalidad por razones políticas como en Nicaragua. Hay otros países donde se ha matado más. Hay otros países donde se tortura más. Pero desgraciadamente Nicaragua está avanzando hacia una dictadura completa, sin voces disidentes, sin ONGs, sin prensa independiente. A pesar de la narrativa oficial que intenta reescribir la historia, la memoria de los protagonistas preserva la verdad de una rebelión que dejó una huella imborrable en la historia de Nicaragua. Son testimonios vivos de una memoria que se niega a ser borrada. La Nicaragua antes de abril 2018 ya no existe. Hoy la dictadura se enfrenta a una Nicaragua de mayor conciencia, una sociedad que desarrolló, evidentemente, y recuperó
en la resignificación del quehacer político, de la participación ciudadana, del compromiso ciudadano, de la conciencia ciudadana, que son imborrables, al sentido de que la dictadura, ante sus intentos, sí son arrebatos meramente de temor. Siempre va a valer la pena cosas fundamentales. Uno, va a valer la pena si lo hace de tu libertad, ¿verdad? Va a valer la pena si es por la patria y va a valer la pena, siempre va a valer la pena por la convicción. Es un sentimiento que yo no he podido tener otra vez, el sentimiento que sucedían en las marchas en abril, porque había una unidad que no se tenía que hablar sobre ella, no se tenía que decretar, ni se tenía que reunir uno para organizarla. Era una unidad que simplemente la vivías, la sentías y la practicabas. Éramos todos juntos por un solo propósito, con una misma misión, y eso se demostraba mientras caminábamos juntos, cantábamos juntos, marchábamos juntos y gritábamos todos juntos en las calles que Nicaragua un día iba a ser libre. Lo haría una y mil veces, exigiendo justicia, exigiendo verdad, libertad, democracia, porque un día, más temprano que tarde, vamos a regresar y vamos a construir ese país que nos merecemos.